¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Los saludamos con mucho gusto esta noche de domingo aquí en La Nocturna. Siempre se ha dicho que en toda comunidad no nos puede ser completamente indiferente lo que le ocurra al vecino. Siempre lo que le ocurra al vecino va a repercutir en nosotros directa o indirectamente. Y lo mismo sucede en una comunidad internacional. Por eso el programa que hemos planeado para el día de hoy son las elecciones en Estados Unidos. Y sí, en pregunta, esto tendría que ver con que se nos avecine un huracán, especialmente en el tema de la economía. Para eso tenemos aquí a Marcelo Galán, que es analista político. Gracias, Marcelo, por estar aquí. A Edgar Luna, que es investigador del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y nuestros analistas de casa, por supuesto, Alejandro Silva y José Daniel Borrego. Así que, Alejandro, el tema lo pongo en tus manos para que inicies esta conversación. Susana, muchas gracias. Pues buenas noches a todos por estar aquí. Creo que a mucha gente nos queda claro, aunque somos observadores más que votantes de Estados Unidos, que estas campañas, el gran riesgo, lo que todo el mundo teme es la llegada de Trump. Pero aún así, esta Kamala y su campaña demócrata y su necesidad de ganar el votante, quitarle votantes a Trump, que parece que se están corriendo a la derecha en el caso de los demócratas, ¿no? Entonces, en general, el tema económico es el que nos interesa. Si bien Trump ya incluso presume, ¿no?, que ha logrado que fábricas no se instalen en México, habla de una fábrica de automotriz de Michigan, iba a ir a San Luis Potosí, creo, sí. Y habla de aranceles al 100% en los autos armados en México y otros temas. ¿Qué podemos esperar de Trump y qué podemos esperar de Kamala, ¿no? Claro. No sé quién Fíjate que me gustaría comenzar nada más antes de eso y muy fiel a como me gusta hablar de estos programas, con unos pequeños datos para que nos demos una idea de qué está en juego, ¿no? Para empezar, hay que entender que la economía mexicana está girada a la exportación a Estados Unidos, ¿no? 83% de todas las exportaciones de México se van a Estados Unidos. Para ponerlo un poquito en comparación, solo 3.7 se va a Canadá. Entonces, Estados Unidos es por mucho nuestro principal partner comercial, ¿no? Y esto es representativo de un monto de 476 miles de millones de dólares. Para ponerlo en contexto, eso es el equivalente a 92% de todo el presupuesto de egresos federal de 2024 del gobierno, 7 veces el presupuesto del IMSS y 16 veces el presupuesto de Pemex. Lo que estamos hablando de este monto es millonario, multimillonario. Y justamente lo que tú mencionas, Alejandro, creo que es una preocupación que todas las personas mexicanas tenemos en estos momentos, y es, ok, ¿qué va a pasar con esta integración comercial que tiene México con Estados Unidos? Y creo que más que respuestas, todos tenemos dudas, sobre todo sobre quién va a ganar. Y hay una casa encuestadora que a mí me gusta mucho, que se llama 538 de ABC News, y ellos reportan, por ejemplo, qué tan probable es que Donald Trump o Kamala gane. Y ellos ahorita, en la fecha en la que estamos grabando el programa, dicen que Donald Trump tiene una posibilidad de ganar del 52% y Kamala del 48%. Entonces, prácticamente estamos hablando de un empate. Creo que es sumamente interesante la coyuntura en la que estamos hablando, pero también, como decía, es sumamente preocupante para la economía y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos el momento mexicano del nearshoring, tenemos las remesas, tenemos una incertidumbre política porque también es el primer año de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Entonces, hay muchas preguntas y hay muy pocas respuestas, y ojalá este panel pueda ayudar a dar un poco de orientación hacia dónde están las respuestas. A lo mejor no responderlo directamente porque es muy difícil, pero pues sí abrir un poquito más la mente de todas las personas que estamos aquí hablando hoy. Doctor, ¿cuál sería su postura en este arranque? ¿Con quién perdemos más, Kamala o Trump? Pues mira, cuando te pones a pensar, para empezar, la plataforma demócrata no es muy pro libre comercio. Incluso la parte esta de los sindicatos en la última revisión que se dio fue más postura de los demócratas, ¿no? Eso es bien importante. En la última revisión que se hizo, Kamala votó en contra del Tratado de Libre Comercio. Sí. O sea, tienes esos datos, entonces no es que tampoco con los demócratas nos vaya muy bien, ¿no? La parte de Trump es interesante porque ya lo vivimos en parte. Sí. Y si te fijas ya desde otra perspectiva, nos fue bien con Trump, ¿eh? O sea, al final del día, ¿qué sucedió? Pues el pleito fue contra China, sí, ¿no? Entonces, al final tú ves y sí era mucho de vamos a cancelar plantas, todo, pero al final la pelea se fue contra China, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora,
un factor bien importante ahorita es que en el 2026 hay una revisión del Tratado de Libre Comercio. Entonces, vas a llegar con una revisión en donde cualquiera que gane no está en las mejores condiciones o no está favoreciendo mucho la relación comercial entre México y Estados Unidos, ¿no? Entonces, allí eso lo ves complicado. Súmale todo este cambio de reglas, que para empezar, dentro del tratado hay unas reglas, que estas reglas que se están aprobando internamente no van en la misma sintonía, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la reforma al sector energético, energías limpias, se acaba de firmar una reforma que no privilegia eso, recientemente, ayer o antier. Entonces, sí nos pone en una posición compleja, ¿no? Súmale aparte que la economía de Estados Unidos se está desacelerando, o sea, está en fase de desaceleración. Entonces pareciera que todos los factores negativos se están alineando para lo que sigue, ¿no? Entonces no veo muy claro cómo se va a comportar. O sea, no es que uno nos va a ir mejor que el otro. Creo que ahí hay que ver en cuál escenario nos va a ir. ¿Cuál es el menos peor? Menos peor, definitivamente. Entonces, sí es complicado, y te digo, la coyuntura que estamos viviendo ahorita también es importante, y algo también que pone un factor interesante ahí es cómo China se ha estado metiendo en la economía mexicana para acceder al mercado más grande del mundo. Eso me queda claro, pero entonces también las revisiones de todos los productos que empieces a exportar, pues va a estar ahí en el ojo, viendo la participación que tiene en esta cadena de suministros China, ¿no? Con lo que está produciendo aquí. Y algo importante que quería un poco recalcar en términos de datos: no nada más son las exportaciones, son las importaciones que nosotros hacemos. El 41% de las importaciones vienen de Estados Unidos. Ahora, sobre todo de alimentos. Esto hace la región más competitiva, y algo bien interesante es, me han preguntado, es qué pasa si no hay tratado de libre comercio, ¿no? Yo les digo siempre, es como cuando tú haces, no sé, un licuado y me pones leche, chocomil, los mezclas y haces algo, ¿no? Pero empezar a separar las partes es bien raro, ¿no? Lo que saldría, quién sabe, porque no se pueden, las economías están muy integradas, incluso si tú vas a parte de la frontera, las divide un río, es algo aleatorio, porque las comunidades están integradas y toda la parte de la región norte de México está muy integrada con Estados Unidos. Entonces sí es beneficio para ambas economías, ¿no? Entonces ahí hay que, digo, si bien están pensando en un discurso que también les va a afectar a Estados Unidos, no nada más le afecta a México, pero claro, el gran perdedor podría ser México, ¿no? Claro, muy de acuerdo. Sí, mira, a mí me parece muy interesante lo que comentan aquí. Algo que siempre me ha llamado la atención en términos políticos es cuando la gente piensa que China puede ser algún tipo de aliado de México, cuando todo lo contrario, los chinos son los depredadores más agresivos de cualquier tipo de mercado. Mira, me acuerdo mucho hace unos años que iban a construir en Quintana Roo un complejo enorme que se iba a llamar Dragon Mart, ¿no te acuerdas? Sí, recuerdo eso. El Dragon Mart, Lo bueno, pararon. fíjate, el Dragon Mart lo pararon porque ahí iban a llegar los chinos, y los chinos, o sea, pueden trabajar les das un vaso de agua y con eso viven una semana y trabajando todo el día. Sí. O sea, olvídate de derechos laborales, olvídate de derechos humanos, es explotación 100%. Por eso económicamente son los monstruos. Pero bueno, es otro tema. Entonces, llegan a México con un montón de armadoras, vienen, se ponen aquí, aprovechando el tema del nearshoring, sí, pero, híjole, me deja un muy mal sabor de boca cuando en México tanto los políticos como la iniciativa privada, todos celebran de más la llegada de inversiones. Compadre, eres mano de obra y vas a seguir siendo mano de obra. En lugar de que se estén viniendo a poner unos chinos con 10 marcas de carros eléctricos, ponte a meterle a desarrollar algo mexicano. Todos vienen y se aprovechan o de tu posición geográfica o de los paisanos que están allá pagándoles una miseria. Fíjate, justamente hoy, abonando un poquito este debate que muchos piensan que porque Trump les cae mal económicamente es algo dañino, las remesas alcanzaron su punto más bajo en 11 años. Lo acabo de leer antes de llegar al programa. Y para cuando salga este programa también probablemente ya va a haber un ganador. Creo que el discurso de Trump es más incendiario en el sentido de que dice que no va a dejar que se instalen plantas automotrices en México
porque les va a poner aranceles Sí. para que se hagan prácticamente invendibles. Nada más cierro con esto. Creo que eso hace mucho ruido y da la percepción de que Trump va a ser peor. Él está hablando a su electorado. Dudo mucho que lo vaya a hacer. A lo mejor el daño colateral va a ser Tesla, por ejemplo, que el mismo Elon Musk dijo, híjole, pues, a ver, Elon Musk es parte de la campaña de Trump. Claro, le acaba de meter un dinero. Claro, Regala $1 un millón millón al día. $1 millón al día, sí. Regala $1 Imagínate. millón al día. O sea, si hay una afectación directa, pero yo aquí daría un consejo, no un consejo, una idea, pues, que los políticos se enfoquen no en estar celebrando todo lo que llegue de otro lado. Ok. Tenemos que cerrar este bloque aquí, pero voy a tomar Ok. lo que acabas de comentar como base para lo que viene, para que vayan pensando su planteamiento. La pregunta sería si Donald Trump realmente representa un riesgo para el nearshoring, que para nosotros en nuestra región, en Nuevo León particularmente, es una bandera de progreso y de crecimiento y de generación de empleo. Estamos haciendo la aduana de Colombia cada vez más grande, más ágil, más con miras a poder tener toda esta movilidad y esa infraestructura para el nearshoring. Entonces, ¿es o no es Trump realmente una amenaza para el nearshoring o es parte, a los politólogos les pregunto, de su narrativa proselitista y de propagandística y que en realidad en el fondo la que tendría la mano dura en ese sentido sería Kamala? Pero volvemos después de esta pausa. Esto es La Nocturna. Bienvenidos sus comentarios y estamos también en redes sociales. Regresamos. Bueno, hemos oído mucho hablar del nearshoring, especialmente aquí nosotros los nuevo leoneses, como, digamos, la puerta mágica, ¿no? Hacia todo este boom de crecimiento y desarrollo en electromovilidad y en muchas otras áreas generadoras de empleos importantes. Pero Donald Trump sería realmente, con todo lo que ha dicho, los aranceles, de no voy a permitir las fábricas que se instalen en México, etcétera, etcétera, ¿sería realmente una amenaza para el nearshoring, que claro, le pegaría a Nuevo León más que a nadie más en nuestro país? ¿Tú qué opinas? ¿Quieres tomar este tema para plantearles tu base Sí, de no, pregunta? mira, yo la verdad es que como politólogo siempre me llama mucho la atención cómo los discursos políticos se van adaptando a las cuestiones inevitables de la economía. Te pongo un ejemplo. Para la izquierda en México, el Tratado de Libre Comercio, cuando se firmó en el 94, era vender al país. No, es explotación laboral, vienen por migajas los norteamericanos a instalar sus empresas. Y ahora la izquierda triunfa y ya se celebra la negociación del TEMEC. Yo creo en lo personal que siempre estamos en lo más atrás y más bajo de las negociaciones. Fíjate cómo, por ejemplo, todo el mercado de la cannabis legal en Canadá y en Estados Unidos generan, pero un montonal de... Aquí andamos llorando porque nos suben el predial. Oye, empieza a integrar mercados a la economía informal. El gran reto en México, la informalidad por los aires, no pagan impuestos. Otros mercados que antes eran ilegales y ya son parcialmente legales, como el tema de la cannabis. Ve tu H-E-B, vaya el que quiera H-E-B, chéquese en los productos gourmet, las superfoods. No, semillas de hemp, son semillas de marihuana, nada más que vienen de Estados Unidos. Pero no tienen THC o cola. No tienen, TCH. de acuerdo, pero ¿por qué no lo estamos haciendo nosotros? ¿Por qué no tenemos nosotros toda una industria al respecto? Y estas son cosas que se pueden negociar Hasta ahí el de en el Fox TEMEC. con el diamante negro ¿cómo se Al llama? Paradise, que está interesante, visité una sucursal hace Bueno, ahí poco, luego. pero bueno, es otro tema. Sí, Ya se acabaron No, los sueños. sí, por eso. Pero fíjate cómo incluso ese tipo de negocios funcionan en lagunas legales. La Suprema Corte dijo que no podías tú prohibir la cannabis porque era violatorio Sí. al libre desarrollo de la personalidad. Sí. Se obligó a que la Cámara de Diputados hiciera una ley y no lo han hecho. Por eso los permisos son con amparos. O sea,
Yo no entiendo por qué México le da tanto miedo en entrarle en serio a varios mercados que ahí están, lo están explotando los otros y nosotros somos el patio trasero de cualquier otro país. Fíjate lo que celebramos, Susana. Celebramos y cada presidente lo hace. Festejamos que venga otro país, se instale su planta aquí y nos dé trabajo. A ver, entonces Alejandro, ¿tú dirías que México viene siendo el patito feo Sí. del Temec? O sea, los güeritos allá, los canadienses y los americanos se entienden de una manera y nosotros somos aparte. Pues mira, yo sí, a lo mejor coincide conmigo el doctor, ¿verdad? Que el Tratado de Libre Comercio sí ha generado una derrama económica y mejoras en lo general. Pues así es. Sí. No se puede nada más rasgar las vestiduras y decir, no, pues esa es protección laboral, somos nada más los chalanes que armamos las cositas para los gringos. No es tan sencillo. Y lo vemos también por el tema mexicano y regimontano, ¿no? Donde cada vez se demandan más trabajadores calificados para manufacturas de alta tecnología, en donde vemos que por a lo mejor una concepción de la educación enfocada más en lo social, ¿verdad? En decir, es que hay que ser humanistas, pues sí, pero yo necesito que sepas matemáticas, ¿verdad? Claro. Que sepas de Ciencias y de tecnología. AutoCAD, tecnología, Excel, ¿no? claro. Entonces, Sí. yo quisiera escuchar al doctor mejor explicándonos si realmente el Tratado de Libre Comercio no nos ha ayudado, ¿no? Y el TEMEC no nos va a ayudar, ¿no? Sí, nos ha jalado a superarnos de alguna manera. Aunque ¿Cuáles son los datos? Mira, te lo voy a poner bien sencillo. En México hay dos Méxicos, el norte y el sur. Cuando ves el norte, ¿qué ves en el norte que no ves en el sur? La informalidad es un tema a nivel nacional. La informalidad a nivel nacional anda por encima del 50%. En Nuevo León y en los estados del norte, en Nuevo León en particular es 35%, es mucho más bajo. En el norte, en los estados del norte es lo mismo, más o menos. Escolaridad promedio mayor, ingresos promedio mayor. La infraestructura también es mucho mejor acá en el norte que en el sur. Entonces, ¿y qué es lo que hace diferente? Al final es un solo país, pues la cercanía con Estados Unidos, ¿no? ¿Y por qué la cercanía a Estados Unidos? Porque te abre la puerta al mercado más grande y es donde se ha industrializado en parte el país por la llegada de todas estas empresas que se han instalado, ¿no? Y de ahí te contesto, ¿no? O sea, ahí tú lo ves muy claro en estos, desde el 94 que se firmó el Tratado de Comercio hasta la fecha, se ven las diferencias, ¿no? Y lo puedes ver en términos de ingreso, de oportunidades. Y incluso puedes ver la migración, hacia dónde van dentro de la migración interna en el país, pues muchos migrantes, Nuevo León y Monterrey, la metropolitana, ha crecido mucho porque la gente va donde hay trabajos, ¿no? Y son trabajos formales, tienen acceso a prestaciones, en fin. Por ahí está, eso sí es importante. Algo que también hay que mencionar es que cuando vienen las empresas, la gran oportunidad que tienen las empresas cuando vienen empresas extranjeras es subirse a la cadena de suministros y generar valor agregado. Es ahí donde está la ganancia. Si tú traes a una maquila, pues no hay mucho, pero si tú traes a algunas empresas, por ejemplo, la idea de traer a Tesla, por ejemplo, es si las micro y pequeñas empresas, medianas empresas, se logran subir al tren de cadena de suministros, pues eso también te genera pues, un valor agregado, ¿no? También el pensar que empiecen a trabajar gente de la región en empresas, que empiecen a aprender la tecnología que hay, el know-how, eso también es importante. Los empiezas a capacitar para que vengan otras empresas y se puedan hacer, también tener trabajo en otras empresas y adaptar estas tecnologías, ¿no? Y algo bien importante también, la investigación y desarrollo. México tiene que también apostar a la investigación y desarrollo. Lamentablemente, no hay un presupuesto suficiente para la investigación y desarrollo y lo vimos en la pandemia. ¿Qué nos sacó de la pandemia? Pues la investigación y desarrollo. O sea, sin esa investigación en las vacunas, pues hubiéramos seguido ahí. ¿Y quiénes eran punta de lanza en esa parte? Pues los países que hacían investigación y desarrollo, ¿no? Entonces sí hay que combinar. Cuando empezamos a ver si ganamos con el Tratado de Comercio, si hay ganancias. O sea, es muy claro. De hecho, hay estudios y evidencia muy fuerte empírica que el comercio mejora a todos. Claro, dentro del país hay ganadores y perdedores. Y es un poco donde entra esta retórica de los políticos norteamericanos, ganadores y perdedores. Pues sí, si yo trabajaba en Ford, por ejemplo, en Chevrolet, pues yo perdí mi trabajo porque esas plantas se fueron a México, ¿no? Pero también hay que pensar que
Estados Unidos también empieza a tener una transformación en la parte de investigación y desarrollo. Ya necesitabas tú, si te dedicabas a producir autos, pues ya no era por ahí, es buscar otras empresas. Me acuerdo, me tocó estar estudiando en el 2009, donde era la gran recesión, y quebraron estas empresas automotrices y la gente decía, pues, ¿qué voy a hacer? Quebraban en Michigan, en esa área, quebraban estas empresas en Detroit, pero te ibas a Silicon Valley y estaban contratando. Ok. ¿Qué es lo que necesitas? Ingenieros, programadores, ya no necesitas la mano de obra y reorientar un poco la economía hacia esa parte, ¿no? Entonces, sí hay ganadores y perdedores en ambos comercio, en ambos lados, pero al final cuando tú haces el balance completo, hay una ganancia que se observa, ¿no? Totalmente, gracias. Y muy de la mano con lo que menciona el doctor, o sea, también Estados Unidos, por ejemplo, nada más de la revisión del 2020 para acá a la fecha, las importaciones de productos mexicanos aumentaron 44%. Eso habla de una integración comercial muy importante. Y lo que menciona el doctor, en economía también lo podemos describir como la complejidad económica. ¿Cómo describimos la complejidad económica? Pensemos que somos un personaje de videojuegos, que somos nivel 1, ¿no? Entonces, yo me voy a especializar en hacer autos. Entonces, mi habilidad de hacer autos pasa al nivel 2, y luego al nivel 3, y luego al nivel 4. Y mientras más subo de niveles, más autopartes puedo hacer, mejor me quedan las cosas, más baratas me salen, y de repente te das cuenta que tienes una industria de autos muy buena en Apodaca, en Escobedo, en Santa Catarina, y te das cuenta que puedes producir muchas cosas que otros lugares no pueden producir. Creo que eso es algo muy valioso en nearshoring, que pocas veces se habla, de cómo estamos especializando nuestra mano de obra. Sí, mano de obra que a lo mejor son obreros y que van a la fábrica y todo este rollo, pero también termina siendo una mano de obra muy técnica y que sabe las cosas. Por ejemplo, en Nuevo León producimos estos rines de las turbinas de las aeronaves que solo se producen aquí en Nuevo León, en ningún otro lado, y que son hiper especializadas y que lo hace un técnico hiper especializado, que creo que eso es muy valioso. Tal cual, o sea, lo usa Boeing, lo usan las demás empresas aeroespaciales, ¿no? Y justamente para hablar de nearshoring, creo que también es importante definirlo tal cual, ¿no? O sea, si el público no lo sabe, el nearshoring nos referimos a la reubicación de las cadenas de suministro, a los lugares más cercanos de donde están los cuarteles de operación de las empresas. Es como si tenemos una empresa que importa manzanas de Argentina, las empaqueta en Malasia y las vende en Estados Unidos. Ahora, ¿por qué no mejor empaquetas naranjas de la zona citrícola de Nuevo León, lo vas aquí y lo vendemos directamente en Estados Unidos? Es acercar las cosas. Acercar las cosas. Entonces, algo importante y es que veníamos de lo opuesto. Lo opuesto, exacto. sí. Las empresas en algún punto manda todo a China, ahí es más barato, mano de obra barata y luego ya te lo traes, ¿no? Con la pandemia sigue la pregunta, está muy lejos, había muchas broncas por la cadena de suministros, entonces, ¿para qué mandarlo para acá? Hay que volverlo a acercar. ¿Puedo preguntarte algo con eso? ¿Qué tanto barata los costos en nearshoring en cuando te ahorras tanto de trasiegos, de traslados, de fletes? Ajá. El nearshoring al final también Debería de bajar los precios. baja los precios y algo bien importante, los tienes ahí, o sea, lo tienes a la mano cerca, que cuando hubo, por ejemplo, en términos de COVID, tenías claro. un brote, los chinos cerraban los puertos, no entraban, nadie salía, tú no sabías qué estaba pasando. Hay que pensar también que, por ejemplo, las empresas norteamericanas, estás en otro horario diferente, es otra cultura muy diferente. Cuando ves tú, por ejemplo, qué ventajas tenemos en México, la cercanía, esa es una, principalmente, y la otra es, nos entienden muy bien, estamos en el mismo horario, los mexicanos y los norteamericanos, los empresarios se entienden muy bien, a los gringos les encanta la comida mexicana, entonces, como que sí pareciera que eso es lo mejor. Entonces veníamos de tener todo abaratando para allá y te das cuenta que pues sí, al final te salía más barato, pero hay otras complicaciones que prefieres tenerlo más cerca y es donde entra la ventaja para México, ¿no? Y si puedo agregar algo a eso, Sí. o sea, hay un tema bien interesante porque justamente venimos de esta ola de globalización, doctor, como usted bien menciona, y ahorita, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional acaba de anunciar que esta nueva ola de proteccionismo, si lo queremos volver a decir así, que termina siendo el nearshoring de, oye, soy de Estados Unidos, voy a hacer que todo esté más cercano a mí, lo podemos interpretar como cierto proteccionismo. Y el FMI, el Fondo Monetario Internacional, estima que esto va a dañar al PIB global en un 7%. Es decir, vamos a perder 7 de cada 100 unidades del PIB a través de esta reconfiguración de las cadenas de suministro. Pero es algo bien interesante porque si volvemos a hablar de la narrativa de perdedores y ganadores, el ganador aquí es México, por estar tan cerca de Estados Unidos, por lo que usted bien mencionaba, doctor. Entonces creo que es bien relevante y para hablar de los datos de Nuevo León, nuestro gobernador siempre que puede saca la presentación de, oye, pues es que el 76% de los metros cuadrados de inversión en parques industriales de todo el nearshoring que se ha identificado van a Nuevo León, lo cual es verdad. Entonces, volviendo al planteamiento inicial, Donald Trump es una amenaza para el nearshoring. Hay que entenderlo que México es muy susceptible al tema electoral estadounidense.
Donald Trump, pienso yo, es más grave para la economía mexicana que lo que puede llegar a ser Kamala Harris. También entendiendo, por ejemplo, un estudio que leí hace unos días de The Economist, que decía que si Donald Trump llegaba a la presidencia, todo el Producto Interno Bruto de Latinoamérica y el Caribe iba a bajar en 0.2 puntos porcentuales. Eso significa que si nosotros normalmente estábamos creciendo en una tasa del 2% anual los últimos 10 años, los siguientes años creceríamos 1.8. Y para que se den una idea, el trimestre pasado se acaba de reportar que la economía mexicana creció 1%. Entonces, nos cuesta mucho crecer. Y ahora con un Donald Trump que tiene políticas sumamente proteccionistas y que está con esta idea de, oye, pues las plantas y todo este rollo, a lo mejor no es el momento ideal para México de estar moviendo el avispero, ¿no? Así es. Voy a tomar esa palabra porque precisamente Alejandro la consideró para el tercer bloque, el proteccionismo. Sí. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con esto. Prácticamente, y como decía Marcelo en un principio, hay un empate técnico. Lo que significa que políticamente Estados Unidos está en este momento dividido a la mitad. Una mitad está totalmente con la candidata demócrata y otros están muy contundentemente con el republicano. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se traduce a la relación de Estados Unidos con México? ¿Y qué es el proteccionismo? ¿Favorece o perjudica a nuestro país? Esto es La Nocturna y nosotros regresamos después de esta pausa. Este próximo 5 de noviembre, ya prácticamente pasado mañana, son las elecciones en los Estados Unidos. Hay un empate técnico, como les decía antes de salir del corte, y nos lo comentaba Marcelo, y tenemos que ver hasta qué punto hay una diferencia marcada entre los republicanos y los demócratas, como para que podamos pensar que el país está políticamente dividido. Ya también dijo Trump que si volvía a repetir, si perdía la elección o si se le hacían perder la elección, iba a repetir aquel escandalito que hizo cuando tomó, que fue el Capitolio, doctor. El 6 de enero. El 6 de enero y que lo volvería a hacer. Bueno, en fin, ¿qué podemos esperar de esta fiesta electoral que van a tener los vecinos y que hasta qué punto no nos van a dejar dormir a nosotros? Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Se van a poner ruidosos los vecinos? Pero vamos a empezar ahorita primero con la pregunta que iba a hacer Alejandro. Sí, gracias, Susana. Ahorita regreso. De entrada, hablábamos ahorita del proteccionismo que también tienen los demócratas por default, ¿verdad? Porque pues ellos tienen su base electoral con los sindicatos y con ciertos gremios que también cuidan los empleos, igual como dice Trump. A lo mejor no lo venden igual electoralmente, ¿verdad?, como lo hace Trump, pero hay esa coincidencia. Entonces, si vamos a ver el Tratado de Libre Comercio en revisión el próximo año, ¿ese sería un enfoque o sería lo que se esperaría? ¿Ir por más medidas proteccionistas para Estados Unidos? ¿Cuándo se revisa, Alex? En 2026. 2026. Ah. Sí. Mira, lo que yo veo, y voy a empezar, este Tratado de Libre Comercio y la parte comercial no nada más sirve para la parte electoral, también va a servir para otros temas. O sea, la agenda bilateral entre México y Estados Unidos es bien amplia. Estás hablando de migración, estás hablando de seguridad, estás hablando de comercio, ¿no? Entonces, lo que hemos visto con Trump es que le gusta utilizar la carta de comercio para lograr otras cosas en otros ámbitos. Migración, Sin duda. y la parte de seguridad ahorita. Entonces, esta renegociación en parte sirve un poco para sacar al máximo otros temas. Y te digo, la parte de migración es bien importante. De hecho, con Donald Trump, México se convirtió en contenedor de migración. Exacto. Cuando antes era un país de paso, no nos metíamos mucho y ahora pues los estamos aquí conteniendo, ¿no? Pero es por la parte de negociación del tratado que te dicen, bueno, si no haces esto, yo te pongo un impuesto a las exportaciones, en fin. Y algo también bien importante de la diferencia entre estos dos candidatos es que la relación México-Estados Unidos con los demócratas parece ser que es más institucional, es a través de instituciones. Con Trump es a través de él y más visceral, ¿no? Ver qué puso en Twitter, ver cómo reacciona y todas las negociaciones son con él. Entonces eso también lo hace un poco más difícil porque es negociar con él, ¿no? Pero yo creo que esa carta la va a seguir jugando Trump. Es decir, bueno, pues yo quiero esto, si no,
en términos migratorios y de seguridad, ¿no? Está hablando de deportar, por ejemplo, a todos los migrantes indocumentados que están allá, que por aquí traía las cifras, son alrededor de 11 millones de migrantes. Y, por ejemplo, las remesas es la primera fuente de divisas en México. Sí. O sea, se ha convertido en la principal fuente de divisas en México, muy por encima del petróleo, que hace muchos años, algunos años, el petróleo era la principal, ¿no? Entonces tenemos inversión extranjera directa, también turismo juegan un papel más importante. Entonces, sí creo que esta parte de comercio y la revisión va a jugar, no solo en la parte comercial, pero va a jugar un papel importante en otros temas de la agenda bilateral con México, ¿no? Estamos viendo entonces que la de migración se brincaría a un problema económico, primero por ese tema de las remesas. Mira, es que imagínate, si se logra, si deportan a esos 11 millones, pues estás hablando de que para empezar vienen para acá y qué haces con, o sea, claro. Son dos Nuevo Leones, van a buscar trabajo, van a buscar dónde vivir, van a buscar, entonces, y existe también temas de, por ejemplo, los Dreamers, que ellos se fueron muy chicos, realmente no conocen el país y los regresan a un país que ni es culturalmente de ellos. No tiene identidad. Exactamente, Claro. Entonces, el flujo de remesas se ve afectado también, que en pandemia fue una de las ayudas más importantes que tuvieron los hogares. Sí, claro. Las remesas, porque hay que recordar que los programas que estaban diseñados para ayudar tanto a las empresas como a las familias en México no había muchos, ¿no? Era muy limitado. Entonces, pues, ¿qué hacían las personas? Pues le hablaban al hijo, al compadre, al sobrino, que les mandaban remesas, ¿no? Entonces, sí son temas y la relación entre México y Estados Unidos es bien compleja siempre. Entonces, te digo, y la parte ahorita también, que no lo han mencionado, pero llegamos también vamos a llegar a esta renegociación del Tratado de Libre Comercio, donde no está muy bien las relaciones. Tenemos el tema de seguridad, ahí de los carteles, del Mayo, cómo se lo llevaron para allá. Entonces, hay como que hay, aparte de los problemas que existe, todavía hay muchos problemas por ahí. Doctor, la prensa estaba manejando una caída de aproximadamente un 5% de las remesas que entran al país. ¿Ya ahorita? Ahorita, yo no he visto el dato más reciente, pero sí habíamos tenido máximos históricos, estoy hablando hasta el mes pasado eran máximos históricos, no sé si salió la nueva cifra, que es lo que comentaban ahorita, que puede ser, sí puede ser una caída, y eso me hablaría también de que la economía también norteamericana se está desacelerando. O sea, ahí yo creo que, como les comentaba, llegas con una economía desacelerada, si se empiezan a dar deportaciones, no de los 11 millones, pero más deportaciones, ves ahí también una caída de las remesas, la relación México-Estados Unidos no está en el mejor momento, entonces sí creo que complica el panorama, ¿no? Yo también me parece que hemos obviado un poco los otros temas, seguridad también. O sea, imaginen un gobierno de Trump, ¿no? Donde parte de su retórica va a ser declarar a los terroristas, cárteles. Y ahí sí que vamos a ver a los Navy Seals desembarcando en Culiacán, ¿no? Defendiendo en Culiacán, ¿no? Entonces, eso también cómo nos afecta, ¿no? Es un tema bien interesante el de seguridad. Sobre todo creo que no lo puedes dejar de explicar sin meter migración, porque creo que van muy de la mano, son temas interseccionales. Y justamente con el tema de la seguridad, yo creo que aquí sí aplica un poco más este discurso narrativo de, voy a decir lo extremo para meter miedo, para meter como que el tema en la agenda, pero ya que posicioné el tema, lo empujo un poquito más allá de lo que podría hacerlo si no hubiera dicho estos discursos, ¿no? Creo que también si hay un componente un poco, hasta cierto punto, paternalista de muchas agencias estadounidenses hacia México. No sé si recuerden, pero creo que fue el año pasado que un general de Estados Unidos decía que el narcotráfico aquí en México controla alrededor del 30% del territorio nacional. A partir de esa cifra, que no sabemos cómo se calculó, que no sabemos cómo fue inventada o cómo llegó al reporte del general, fue que se empezaron a intensificar estos tipos de ataques, que empezaron a decir, oye, pues a lo mejor México total sí no tiene ley. Estoy de acuerdo que tenemos un Estado de Derecho frágil, no diría muy frágil, pero diría frágil.
y justamente creo que tenemos muchas áreas de oportunidad. Para la presidenta electa, para la presidenta Sheinbaum y para el presidente López Obrador anteriormente, la respuesta era la militarización, y creo que eso va un poquito en tono con lo que quiere Estados Unidos, pero también es interesante plantear el punto de que cuando colaboran las agencias de investigación de Estados Unidos con México, realmente no estamos hablando de una relación 100% simétrica. Sí, claro. Pensemos en la operación Rápido y Furioso, que justamente Marcelo Ebrard, durante su campaña para ser presidente en 2024, estaba citando constantemente que habían llevado a los fabricantes de armas de Estados Unidos a una corte en Estados Unidos y que según esto iban ganando el caso. Entonces creo que es muy importante también tener eso en mente para dejar muy en claro que hay muchas preguntas de nuevo, pero que qué podemos esperar sencillamente. Si llega Kamala, vamos a tener probablemente un escenario muy similar. No creo que haya una acción militar dentro de México, no creo que vamos a los Navy Seals en Culiacán. Si llega Trump, creo que la retórica se va a aumentar y va a aumentar la presión, y eso también puede tener un efecto indirecto dentro del riesgo del país y obviamente en la economía. Entonces, esa es mi pequeña lectura con el tema de seguridad. Y con el lado de migración, también recordemos que, a ver, pues Kamala, bueno, mejor dicho, el gobierno de Joe Biden fue el que colocó estas boyas en el río Bravo con púas Sí. y con alambre de púas, Sí, no. que es contrariamente contra todos los derechos Con humanos de las Abbott. personas migrantes, y con el gobernador Greg Greg Abbott. Abbott, sí. Entonces, hay que también cuestionar que, bueno, a lo mejor sí nos estamos yendo como que a la izquierda, pero la izquierda de Estados Unidos francamente no existe. Sí, claro. O sea, la izquierda de Estados Unidos es un poquito menos derecha que la derecha. Y finalmente va para sus ciudadanos, no un tema global de derechos humanos. Exactamente. Y sin embargo, no falta quien diga que Estados Unidos es uno de los países más socialistas del mundo. O sea, Y que es en totalmente cuanto a que No, lo público sí funciona. Ujú. Sí, los servicios que les dan de salud, de educación. La y infraestructura, claro. Sí, la infraestructura pública sí funciona. Sí, claro. Y es un tema bien interesante porque al final terminas con una coyuntura de, bueno, ok, ¿qué hacemos como México? ¿No? O sea, ¿acepto la ayuda de Estados Unidos para el tema de seguridad e inmigración? ¿O soy un poco más, confío más en mis propios acervos y recursos? Le apuesto a la Guardia Nacional, le apuesto al INAMI y empezamos a construir un poquito más de capacidades locales. Yo creo que la respuesta es una mezcla de las dos, pero también va a ser muy difícil manejarlo, como bien mencionaban ahorita, que Trump es un poquito más visceral, que Harris y los demócratas son un poquito más Técnico, institucionales. más institucional. Entonces, Yo coincido contigo en que tenemos un Estado de Derecho frágil ujú. y si bien leí por ahí un tuit, no lo he verificado, que se ha decomisado más droga y armas en este primer mes de Claudio Sheinbaum que en todo el gobierno de AMLO, me parece que es un bulo de los anti-AMLOs, ¿verdad? De los 4T. Pero, pues quieren dar a entender que esta Claudia sí está, cuando menos, enviando a los militares a confrontar a los grupos criminales, ¿no? Pero tampoco vemos y menos con esta reforma judicial, un fortalecimiento al Estado de Derecho, ¿verdad? Ni tampoco vemos que, sigue ella pidiendo explicaciones porque se llevaste al Mayo. Digo, tampoco es que celebres que se le lleve un gringo, ¿verdad? Claro. Pero sí, bueno, pues lo detuvieron, Y que pues hasta allá Dios cierto que le ayude, punto ¿no? ha causado un rompimiento pequeño, no diría oficial obviamente, pero que por ejemplo el embajador Ken Salazar ya no lo hemos visto tan públicamente después de que saliera públicamente a decir que la reforma judicial para ellos no iba, ¿no? Sí, claro. Y que a partir de ahí se agarró y se convirtió en otro elemento de la oposición. Entonces también vale la pena puntualizar eso. Si el máximo representante de los Estados Unidos en México está en términos no amistosos, digamos, con el gobierno federal, creo que también te habla mucho de la temperatura caliente Sí, que por está la supuesto. relación. No, por supuesto. Y ese mensaje de Claudia diciendo en la mañanera, ¿no? Bueno, es que ahora lo va a atender el canciller. Pues eso es parte de ese calentamiento Sí, claro. y enfriamiento. Pues, Y te paso de como aquí para quieras acá, ver, ¿no? Entonces, como lo quieras ver. Bien, Susana, entonces... Bien, vamos a ir a una pausa con el compromiso de que este programa le permita a usted tener por lo menos cierta claridad en algunos conceptos. Sabemos que son muy abstractos y que estamos hablando sobre algo que aún no sucede, pero estamos viendo las posibilidades de que las cosas sucedan de una u otra forma, tratando de encontrar cuál sería el devenir más lógico de las repercusiones que tendría para México el resultado electoral en Estados Unidos esta próxima semana que ya inicia. Entonces, volvemos a tratar de encontrar con cada uno de nuestros participantes la forma de acercarnos lo más posible a una conclusión en este tema. Volvemos a Ciudad Nocturna.
Estamos de regreso en nuestro cuarto bloque y en el que pretendemos o trataremos de llegar a algunas conclusiones que podemos esperar, qué repercusiones podría esperarse en México a consecuencia de las elecciones en los Estados Unidos. Ahora unas elecciones, no sé cómo lo calificas, Borrego, sin precedente, con precedente o cómo. A ver, yo nomás te voy a decir algo. Yo pienso que el Partido Demócrata es lo más asqueroso que puede haber en la política internacional. Primero que nada, estoy de acuerdo. Escúchenme. Primero que nada les voy a decir esto. El partido responsable, ahorita mencionaste el operativo Rápido y Furioso. Sí. El partido político responsable bajo el gobierno de Barack Obama, ganador del premio Nobel, ¿sí? Se dio la incursión de cientos de miles de armas automáticas a México, a ver a dónde llegaban, que terminó de hecho hasta acabaron con la vida de uno de los agentes norteamericanos. Sí. Entonces, yo no entiendo esta idolatría como si fuéramos perritos de los latinoamericanos con los demócratas. Salen hasta los Tigres del Norte, que me gusta mucho la música de los Tigres del Norte, pero políticamente hablando, todos los artistas latinoamericanos son más ignorantes que un perro. Es la verdad. Ay, Kamala, los latinos. ¿Y cómo por qué vas a votar por ella? ¿Dónde tienen a los latinos? Dime tú cuándo han sacado cada gobierno demócrata que llega, vamos a hacer una gran reforma migratoria. Y no lo hacen, Susana. Son mentirosos. Lo que pasa es que la idea que se cunde, y salvo lo que digan nuestros analistas políticos, que a lo mejor tienen un concepto y seguramente mejor que yo, pero está el concepto de que los estados republicanos en los Estados Unidos son los más discriminantes. El concepto, de todos. no la realidad. Te voy a decir, fíjate lo que te voy a decir. Yo tengo un primo, justamente hace una semana hablaba con un primo mexicano que vive en un barrio de puro gringo y estaba comentando que le parecía muy extraño a su esposa que todos los norteamericanos los trataran muy bien. Le digo, sí, güey, porque tú llegas a tu casa, vives al igual que el resto, no llegas y pones el estandarte de la Virgen de Guadalupe y le subes a las de Chente y andas en shorts y chanclas de gallo allá afuera asando cosas, ¿no? El problema del mexicano es que también muchas veces... Es la forma de vivir. Claro, Sí, es lo que por decía, supuesto. ¿cómo sabes que vive un mexicano? A Porque ver, tiene chatarra en la cochera. Susana, el mexicano migrante que se va para allá, con la migaja que les dan de dólares, que sí, es mucho en comparación de lo que ganan aquí, ¿sí? Pero allá está bien feliz y nosotros esperando las migajas de cualquier líder ahí, demócrata. ¿Sabes a mí que cada que escucho esto me da una patada en mis órganos reproductor masculino? Cuando veo, no, es que México está creciendo, en México le va muy bien. Crecemos al 1%, compáralo con el crecimiento poblacional, estamos en ceros. Desde hace décadas, y en la izquierda, AMLO dijo que íbamos a crecer al 6. No es cierto. Y luego cuando no crecimos, dijo que el PIB ya no importaba. Entonces, yo no veo, y me voy a ver muy chairo con lo que voy a decir, pero yo veo mucho discurso, de mucha inversión, de mucho tema, y sigo viendo que somos los mexicanos los más bajos en toda la cadena de cosas. Y cada 5 años cambian todas las cadenas productivas, fíjate, lo que era la manufactura hace 10 años, ya no sirven para nada. Ahora no, eso no sirven. Ahora la automatización y luego inteligencia artificial. Al final de cuentas, cada cierto tiempo vamos haciendo... Como que nos acoplamos a lo que los americanos pidan. Por supuesto, y nos estamos haciendo desechables cada 5 o 10 años. ¿Qué opinan ustedes? O sea, con ese último punto estoy hasta cierto punto de acuerdo, pero también no creo que sea tan fácil decir que, por ejemplo, los demócratas son los únicos que hacen este tipo de cosas. Porque, a ver, si lo ponemos en un espectro crítico del sistema bipartista estadounidense, si lo vemos desde un lente política exterior, son lo mismo los dos. Entonces, podemos ver que es una cuestión más de, a ver, será un imperialismo gringo, donde realmente están venidos los estadounidenses a poner su propia agenda en muchos países de América Latina, como históricamente han hecho, o realmente ese es un tema de bipartidismos. Yo creo que es más un problema de lo primero. Y justamente creo que con lo que mencionas esto final, estoy parcialmente de acuerdo, que al final de cuentas Estados Unidos, como bien mencionó el doctor, es el mercado de consumo más grande del mundo. Y en un sistema capitalista, el poder se dicta con base en el poder económico. Entonces, si llega el estadounidense y nos dice que allá se está consumiendo esto, la lógica del gobierno mexicano, que exporta el 83% de sus exportaciones allá, es voy a producir lo que se consume allá. Entonces, entiendo lo que dices, pero no creo que sea tan sencillo decir que un lado u otro son mejores por estas cosas. Déjame añadir un comentario porque Silva lo mencionó y creo que es muy importante. Sí. Esta discusión del tema del mayo es muy interesante porque fíjate lo que hizo Estados Unidos. Cada cierto tiempo, cada que México va a tener condiciones buenas, desestabilizan desde el exterior toda la sociedad mexicana. ¿Qué es lo que pasa? Fíjate nada más, tú checas las cifras de extorsión. ¿Extorsionan a H-E-B, a Walmart? No,
Las extorsiones las sufren los pequeños y medianos empresarios en México. En eso estoy de acuerdo. Claro, ahora, Sí. el fenómeno de inseguridad en México son los que más lo pagan son las pymes. Y ahí tenemos estancados mucho tiempo. Fíjate nada más, vamos a hacer una operación, me llevo a un narcotraficante, ya desestabilicé todo un país. Y en los lugares donde hay conflictos del crimen organizado, no va a haber inversión, no va a haber trabajo, se van a cerrar muchos negocios, todo. ¿Cómo nos tienen? Bueno. Mira, nada más con esto cierro. Con la seguridad nos tienen agarrados de las manos, nunca crecemos. Fíjate que No es la seguridad, es la corrupción ligada a la inseguridad. invito a la gente que haga esta reflexión. No me montes tu chaireces. ¿No les te parece, voy a a ver, decir. Si no, no voy a no, pasar. ¿no les parece muy interesante que si tú escuchas a los economistas, con respeto a los economistas, México está en una posición envidiable de todo el mundo y por otro lado hay una guerra civil en las calles? Por eso, ¿Cómo? pero a ver. ¿Cómo? Por eso. ¿Cómo que te existe estás viendo eso? muy chairo, o sea, es una tú- manipulación A internacional ver, aquí. estás viendo muy chairo y hay un ex Sí. secretario de seguridad que opina lo mismo que tú, Contrólalo, que Silva, opina lo por mismo que favor. tú, pero a ver, si ya dijimos que hay un Estado de Derecho frágil, si ya sabemos que AMLO le valió y no combatió el crimen organizado, se tomó fotos con la video con la mamá del Chapo, se habla de un involucramiento que bueno, pues eso es lo que se dice, ¿no? Y luego acusar a los Estados Unidos de que es un complot internacional. ¿Quiénes son? ¿Los Rosenberg o qué? ¿Los Rothschild? ¿Quiénes son, hombre? A ver, los norteamericanos tienen la culpa que no hay Estado de Derecho aquí. Exactamente. No crecemos porque no hay inversión El en problema es la investigación y desarrollo. corrupción. O sea, no, el que se hayan llevado y que dices tú, no, pues se llevan a alguien y se crea conflicto, pues es porque no hay Estado de Derecho. O sea, las Exactamente. leyes, hay impunidad, Sí. no se cumplen las leyes, están las leyes y no se cumplen. Sí. Eso no tiene la culpa Le de los jalaron gringos. la hebra No, al no, no. suéter, se deshizo el suéter. Tienes toda la razón. O sea, y para crecer necesitas inversión en capital, inversión en infraestructura, inversión en investigación y desarrollo, en capital humano. Eso es lo que te va a dar crecimiento. Los gringos no tienen la culpa que no lo invertamos bien, que le Pero invertamos en saben, otras cosas. lo que está diciendo Borrego, doctor, es que como saben que de esa pata cojeamos y saben que aprovechan. en ese momento podían desestabilizar, Pero Pues ¿cuál le es, salen pero cuál, esa des- herida, cuál ¿no? desestabilización? ¿y para qué? Y esto, ¿Cuál es será más, el ¿sabes propósito? quién dijo también eso? Peña ¿Cuál Nieto, de cuando este- pasó lo de los ¿Cuál estudiantes de de este- Yotzinapa, andaba de viaje, regresó y dijo, hay intentos de desestabilización A ver, nacional. ¿Cómo para oye, qué? pero esa es la retórica de Díaz Ordaz. No, Sí, pues de- el gran, ese- gran, ese es el el gran gran- líder Díaz Ordaz. No, lo yo quiero también, mucho. yo también Mira, lo aprecio, ¿cómo? pero No, no, es la retórica de siempre. Mira, yo te voy a decir algo. Acuérdate cuando el sexenio de Peña Nieto, de hecho China era un gran inversionista en México, sí, iban a estar financiando y construir el tren México-Querétaro. Sí. ¿Sí se acuerdan? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas qué pasó que todo se detuvo? Ayotzinapa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Ayotzinapa fue una operación directa para desestabilizar el gobierno mexicano Borrego a través está- de las Fuerzas Armadas. Borrego Pero, está, antes Borrego de eso, está la convirtiendo la ZLN y nocturna el en un Anchoso. podcast de Joe Rogan. No, no, Ya, no. Necesito tranquilo. el gorrito Sí, aluminio. gorrito de aluminio. No, Te lo traigo para la próxima, Borrego. A ver, Sí, por yo nomás favor. cierro con esto. Dale, A dale. ver. Te lo traigo para la próxima, el gorrito de aluminio. ¿eh? Aprendemos en nuestras clases de historia que la independencia se gestó con una conspiración y no creemos en conspiraciones. Bueno, ahí le explíqueme eso, ¿no? Ahí conocí. Todos los conflictos del mundo Empieza con una se conspiración. han Claro, empezado pero- con una conspiración, by the way, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir, por ejemplo, el tema de los chinos, pues desde Plutarco Elías Calles, que los mandó todos a Baja California. Sí, bueno, en este tiempo no era una potencia económica, ¿verdad? O sea, pero entiendo eso. Pero había circunstancias en el mundo en donde decías, oye, la mano de obra yo la quiero para los mexicanos. O sea, cada quien está defendiendo su territorio. Aquí lo que no entiendo es a qué iba tu comentario, cuál es la conclusión a la que llegamos con que hayas dicho, hicieron esto por causar una desestabilización. ¿Para qué? Mira, al final, ok, ¿para qué? Es muy sencillo. Estados Unidos siempre, y aquí me llamó la atención lo que dijo, doctor, porque tanto los republicanos como los demócratas se entienden muy bien en algunas cosas. Todos llegan prometiendo reformas migratorias para ¿cómo se dice? Normalizar o legalizar a los migrantes. ¿Por qué no lo hacen? Pues porque eso implicaría darles un montonal de prestaciones y subirles los salarios. Y si tú haces eso, van a quebrar muchas empresas de Estados Unidos. Pues si se han hecho ricos explotando todo, la mano de obra, otras naciones llegan y te desestabilizan para que ellos no pierdan. Los Estados Unidos nunca pierden. Si ahorita están aceptando que recibamos tanto tema de... Mira, fíjate, hay una desestabilización nueva
de seguridad que va a impactar todo el país y a la vez tienes ya en territorio mexicano la guerra económica entre Estados Unidos con su nearshoring y los chinos con su nearshoring. Ándale, güey. Vamos a cerrar aquí la opinión de Quiero nuestros escuchar su opinión, expertos doctor. exactamente de qué podemos esperar finalmente. Nos preocupamos, nos lloramos, rezamos. Doctor, ahí ¿Qué Todo. podemos esperar, doctor? Mira, ahí está. Si fuera un huracán, yo diría Trump es nivel 5, Kamala va a ser nivel 3, 4. Ok, es buena analogía. A ver, Es una muy buena nivel respuesta. Trump, cinco. un huracán 5 Cinco. devastador. 3, 4. O sea, no es tampoco que con los demócratas nos vaya a ir muy bien, como decían aquí. O sea, tampoco Obama ha sido el presidente que más ha deportado migrantes de regreso a su casa. Entonces, tampoco no vamos a esperar las grandes ventajas con los demócratas, ¿no? Pero yo creo que la relación es más institucional, no tenemos que estarnos preocupando qué puso el señor en Twitter, Ya. que se le ocurra ocurrencias, que creo que por ahí es la ventaja que tenemos que cuando están los demócratas, pero no vemos, o sea, yo no veo, y de nuevo, el problema es que está todo alineado para que realmente no nos vaya tan bien, ¿no? Como eso que decía, ¿qué? Porfirio Díaz, que decía, pobres mexicanos tan, Sí. tan lejos de Dios y sí, tan tan cerca cerca de de los Estados americanos. Ahora con los americanos a lo mejor tiene razón Borrego, nunca nos va a ir bien, nos va a ir como ellos quieren que nos vaya. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Qué Estoy concluirías? totalmente de acuerdo con lo que usted menciona, doctor. Y para aportar un poquito, creo que el tema de la mano de obra es algo importantísimo. Fue un punto crítico que Estados Unidos le exigió a México cuando se estaba renegociando el TEMEC en 2020. Y se me hace muy chistoso porque ahorita que ya estamos llegando al 2026 y ya por fin nos estamos dando cuenta que muchas veces la mano de obra mexicana, por más barata que sea, también va de la mano de empleos que no son dignos para las personas, es el momento en el que ya estamos empezando a cuestionar que hasta qué punto nos conviene estos arreglos basados nada más en instrumentos de mercado. Yo creo que si solamente hablamos del TEMEC y estamos hablando de integración comercial, estamos también dejando de lado que los gobiernos tienen una responsabilidad con la política social en el momento en el que, por ejemplo, López Obrador en 2018 subiendo el salario mínimo general, que creo que es algo positivo, Claro. y que muchas veces decía, va a haber inflación, se desmintió a través de la CONASAMI, y otras cosas que a lo mejor decíamos de que, oye, pues a lo mejor la empresarial no nos va a ir tan bien, pero que podemos mejorar las condiciones de vida de las personas, no solamente a través de instrumentos económicos. Entonces, el TEMEC no creo que sea una ola de desarrollo más allá de lo económico, creo que es un seguir con las cosas como vamos, y sencillamente creo que nos falta apostarle a un desarrollo integral. Bien. Pues esto ha sido La Nocturna. Usted tiene la última palabra. Usted platíquenos a través de nuestras redes sociales qué opina. A nombre de todos le damos las gracias. Doctor Luna, gracias. Marcelo, gracias. Gracias. Nos Borrego. vemos en tu noticiero. Vamos en- José Daniel Borrego. Mañana. Alejandro. Vamos a traer un sombrerito de aluminio para la próxima. Borrego. Buenas noches. Pásale usted muy bien. voy a hablar de eso.